Hola, hola. Hola, ¿cómo están? A ver. Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con Rodrigo Mayorga, autor de este librito, este librito y este librito. A ver si Rodrigo se conecta. ¿Cómo dejo el tweet fijado? Chun, chun, chun. Ahí está. Hola, el librero de M. Hola, ¿cómo están? Vamos a invitar a Rodrigo, que no se conecta. A ver, ahí está. Invitar, invitar. A ver. Ahí estoy, ¿o no? Eso. Oh, el hombre de las nieves. Ojalá, No, sí, sí, nos ha tenido la pandemia, el verano, todo. ¿qué te sucedió? Ahora es realmente Roberto Romero. Sí, sí, en especial para el día de hoy. Yo creo- no he tenido tiempo a afeitarme. Yo diría que esta barba mide mi nivel de estrés y trabajo. Y yo pensaba que con las elecciones iba a bajar, pero parece que no, pues, hasta que tengamos ministerio. Te creo totalmente, pues ahora que ya eres un tipo reconocido en el mundo político. Y me imagino que la pega, weón, y la cantidad de ayudas chiquititas que tienes que tener, weón, con la gente que te pide, no solo ayuda profesional, sino típico, me imagino alumnos de colegio, weón, no, todo el Hay día de todo, a de puro todo. Insta. Bueno, ¿cómo están? Siendo las 9:05, la verdad no tengo reloj, yo no ocupo, pero debe ser por ahí, 9:06. Eh, Estamos con el gran y único Rodrigo Mayorga, alias Roberto Romero, autor de uno de los, bueno, yo soy editor, Felipe Adrián, editor de Trayecto y uno de los libros que yo más amo de nuestra editorial. Y hoy día vamos a hablar, porque este es el temporada uno, la primera parte. Ya hicimos, para los que no saben, la temporada uno, la segunda parte. Vamos en la segunda parte de la temporada 2 y hoy día vamos a hablar de esta hermosura que tengo acá. Cuatro, ya cada el primero no lleva el número, pues después empezaba a llevar el número, así se parte. Así que los que están escuchando este live, nosotros lo pasamos bien, hueveamos harto, porque hay que trato de salirme del lado así, editor serio, ¿ah? Y tú también, por Rodrigo, esa es la idea. Acá vamos a Sí. hablar de Robertito. Y a todos los invitamos a que pueden hacer sus preguntas ahí abajo. Pueden preguntarle cualquier cosa a este hombre con barba. Primera vez que lo veo con barba, la verdad. Esto ya me. Esto hoy día va a estar bueno. Va a estar bueno. Eh, Así que pueden hacer sus preguntas abajo, pueden saludarlo, pueden hacernos críticas. Ojalá nos digan que se escucha bien el audio. Estamos en vivo y en directo desde Santiago de Chile para todo el mundo. Robertito, ¿qué sensación tienes ya que hace como un mes o un poquito menos salió esta preciosura donde los fans estábamos esperándolos con ansia? Para los que no somos seguidores o no queremos leer del Facebook ni del Instagram, sino que queremos leerlo en papel como tiene que ser, como se tiene que leer. Es que es una maravilla, pues, weón. O sea, a ver.
decíamos un rato cuando mostráis los libros que en el fondo, claro, el primer libro no le pusimos un número, entonces el primero sale Relatos de un chileno en Nueva York a secas, como abajo sale primera temporada, primera parte, pero no tiene ese número uno. Y yo creo que tiene un poquito que ver porque si bien le pusimos el numerito ahí al lado, porque uno se la juega igual, Mm. uno sabe que los libros, bueno, hay libros que les va mejor, hay libros que les va peor, hay libros que pueden seguir, hay libros que no pueden seguir. Ya era un sueño, yo creo, sacar ese primer libro, allá en junio del 2019, antes de que era otro Chile, era otro mundo, era otro todo. Y ahora poder ver esto con un número 4 es un lujo, o sea, es maravilloso. Ya son 2 temporadas completas que tenemos en los libros de relatos de un chileno en Nueva York. Eh, y yo creo que hay, bueno, de partida ya estamos más allá de la mitad. Esto para que la gente, los que algunos los leen, los han leído en redes sociales, pero para los que no saben, esto es una serie que se publicó en Facebook, en Instagram. Terminé de publicarla en noviembre del año pasado, del 2021. Sí. Y estamos hablando de alrededor de 366 relatos, de los cuales son 3 temporadas. Con esto cerramos la segunda del libro, o sea, ya pasamos más de la mitad del camino. Entonces, nada, pues súper loco. Cuando uno mira para atrás y dice, yo me acuerdo, bueno, no sé, pues la primera vez que nos reunimos para pensar esto como libro, o más atrás incluso la primera vez que publiqué el primer relato en agosto del 2017, estamos hablando 4 años y tanto atrás. eh, Mm. Difícil imaginarse, uno sueña igual, pero difícil imaginarse llegar a ver ese número 4 ahí en la portada, además con esa portada maravillosa, con ese oso de Yellowstone espectacular. Es increíble como la vida pasa rápido, porque cuando nosotros nos conocimos no había libro, no había árbol, no había guagua. Exactamente, Hoy exacto. día hay 4 libros, hay guagua, e imagino que ya plantaste un árbol. El árbol salió presidente. Imagínate, Ahí tenéis, imagínate. ahí tenéis todo, ahí tenéis guagua, guagua, libro y el árbol, en la moneda. Increíble. Oye, bueno, para los que nos están escuchando, Rodrigo, estudiamos en el mismo colegio, pero yo era más viejillo, no nos conocíamos, teníamos un amigo en común, fue muy divertido cuando le cuento al pollito como, oye, todavía me acuerdo, voy a trabajar con Rodrigo Mayor haciendo un libro. No, pero es que ese bueno es seco para escribir, y escribe, y escribe, porque el pollito era muy lector, no era de nuestra tendencia política, pero era un ávido lector, pollito. Eh, Pollito le digo yo y mide 1,90 m, Juan. Claro, Bueno, pollito, como eh, y me dice, pequeñito. no, este gallo escribe muy bien y todo el cuento. Y yo siempre cuento como anécdota que a nosotros nos llegan como editorial muchos manuscritos. Hoy día es una locura, ya estamos con 4 editores, entonces, pero siempre yo le he ¿Cuántos hecho, sacaste? ¿Cuántos leo libros sacaron el año pasado? 85. No, pero bien, ¿ah? O sea, imagínate que bien, porque tenemos harta gente, hacemos Maravilloso. las cosas relativamente bien. Lo que sí es que siempre me pasa que yo, cuando me llegan los manuscritos, yo le echo una leída, 2 paginitas por último, y sabéis que se cacha el tiro. Me acuerdo con Puntete, con Nacho Está, varios textos así que uno queda como impresionado, pero contigo siempre fue algo que me leí los 3 primeros cuentos, el relato, y la verdad que uno se caga de la risa. Entonces, para la gente que no cacha mucho lo que estamos conversando, esto es como, siempre lo he dicho, cuando vendemos el libro, le digo, esto es como Friends, como How I Met Your Mother. Es como, este weón, perdón la expresión, es un guionista. Tiene una serie acá que puede transformarse en una serie, ¿o no? ¿O me Exacto, equivoco? en una sitcom. Yo creo que esa fue siempre un poco no la idea, no es que yo diga que lo escribí pensando en que se convirtiera en televisión, pero yo, sobre todo en mis años que vivía en Nueva York, siempre yo codeaba mucho con ese tema, como la idea de que, y con mis amigos y amigas de universidad, teníamos un poco ese chiste recurrente de que éramos como una serie, como que nos inventaban, nos decíamos tipo personaje, quién era quién sería quién dentro del grupo de amigos.
Nueva York también tiene un poco ese rollo, como uno, yo bueno, te lo he dicho varias veces, pero uno se imagina cuando veis desde acá series como Friends, como How I Met Your Mother, o otras que ocurren en ciudades como Nueva York. Y uno dice, ya, igual tienen imaginación estos locos que guionizan, estas locas, porque hay muchos, decís tú, como que no puede ser tanto. Y llegáis para acá y te vais para allá y te das cuenta que es tanto. O sea, que en el fondo todos esos personajes que pueden estar un poco más, un poco menos exagerados, y a veces es cierto que es un poco menos, porque realmente es una selva, en el mejor sentido de la palabra. Es un espacio, una ciudad muy loca, lo era por lo menos pre-COVID, yo imagino que post-COVID también en otras formas, pero entonces ahí uno se da cuenta, de decir, no, esto no es una... O sea, sí, hay genialidad en los guionistas, por supuesto, pero finalmente hay mucha observación, hay mucho mirar alrededor y recoger las historias propias, las historias de los demás. Y un poco en ese juego yo también fui escribiendo estos relatos, como la idea de decir, este formato televisivo que se da muy bien eh, para esta comedia de situaciones, de relatos cortos, una página, dos páginas, autoconclusivos, pero que van armando una historia mayor, fue una tincada en ese momento porque sentaba bien. Y nada, pues y al final yo creo que si, a ver, yo creo que los relatos tienen varias cosas buenas, por supuesto, y muchas que a mí me encantan. Y una de ellas, sin duda, en el top 3 tiene que ver con el formato, con esta lógica que fue lo que lo hizo que la gente lo siguiera en redes sociales por 4 años. Esta opción se publicó desde 2017 en redes hasta 2021, duró más de 4 años. Y claro, y al final la gente comentaba con lágrimas en el fondo el último relato, porque es como cuando se te acaba una serie. Te despedís de los personajes, te despedís de todo y podéis volver, pero de alguna Terrible. forma también hay un cierre ahí. Oye, yo pensaba en lo increíble que es Estados Unidos, porque hoy día leí una noticia de que hay un jugador de la NBA que juega en New York y no puede jugar de local, porque no está vacunado. Puede Ah, jugar en otros estados, puede jugar de visita. ¿Cachala? claro, Es tan grande que en New York no puede jugar porque tiene que estar vacunado, que es más o menos lo que le pasó a Djokovic ahora. claro. Entonces, con esta anécdota que yo introduzco, preguntarte, porque tú viviste allá, para la gente que no sepa, esto tiene siempre he dicho, un 60% de ficción y un 40% de realidad, más o menos. O al Entonces, revés. claro, o al revés, entonces uno empieza a leer esto y uno dice, wow, este gallo vivió allá, po. Entonces vivió y le metió su escritura. Se cuentan un poco cómo fue esa experiencia de llegar allá y decirse, es que, en verdad, esto es una selva, como decía yo antes, y voy a empezar a escribir a ver cómo me va y de repente saltar a la fama. Bueno, yo la verdad es que lo empecé a escribir una vez que había vuelto y eso también creo que muestra el tiempo que uno se toma de procesar. Yo me fui el 2013 a Estados Unidos, acompañando a mi pareja. Ella se iba a hacer efectivamente un posgrado. Yo me iba a ir a hacer un posgrado también y no me pude ir a hacer por un papel de mierda y desde ahí ya uno empieza como a encontrar las similitudes y el correlato entre Rodrigo y Roberto, digamos. Ahora, claro, yo lo empecé a escribir una vez que volví el 2017, estaba de vuelta ya haciendo la tesis aquí en Santiago, y creo que fue un poquito parte de procesar varias experiencias y varios procesos que me tocó a mí vivir allá en particular. Yo siempre digo que esto es un libro como también de llegar a los 30 años en nuestras generaciones, Mm. que es como la generación millennial o la X más tardía, que ya no tenemos crisis de mitad de vida a los 40, sino que cada 30 años, porque la esperanza de vida es mayor. Entonces, los 30 son momentos bien, bien potentes y más todavía en un espacio como Nueva York, y además en una lógica de estudiante que también te cambia todo el sentido. Y es como cabro chico de nuevo, pero al mismo tiempo estás más viejo, y al mismo tiempo tenés tu amigo acá en Santiago y tu amigo allá en Estados Unidos, y Estados Unidos en sí te salís desde Nueva York y es 10 locuras distintas.
Entonces, a ver, yo primero diría que es una experiencia fascinante y primero es un privilegio. Cualquier persona que se pueda vivir afuera, se pueda ir a vivir afuera por gusto, por decisión, tiene que saber que es una persona sin duda súper privilegiada. No hablamos de quienes Sí. se ven obligados a irse de sus países, por supuesto, pero los que nos vamos por opción, por formarnos, por lo que sea, somos privilegiados y en ese sentido tenemos que estar súper agradecido. Lo segundo es que es una experiencia muy fascinante, porque finalmente te encontráis con un mundo totalmente distinto. Desde los sonidos en la calle, o sea, tú vas por la calle y ya escuchar eh, voces que no hablan tu idioma es algo muy, muy potente, te marca el espacio, y más todavía en una ciudad cosmopolita como es Nueva York, donde escucháis idiomas, no escucháis puro inglés, escucháis, bueno, español, escucháis francés, escucháis idiomas africanos, en el fondo hay una cantidad de lenguas ahí que se van Impresionante. mezclando. Subís al metro y son rostros de todas partes del mundo, además muy gringo esto de que el espacio personal de cada uno, entonces la gente en Nueva York ya no se sorprende de nada. Eh, a mí me evacuaron del metro una vez por un incendio, la gente así casi que jugando Candy Crush mientras no iban sacando, porque es como, o un tipo así como con ratas, me acuerdo, con las ratas en el hombro, tirándosela a otro, y la gente ahí viviendo tranquila, como leyendo, escuchando el último podcast. Entonces ahí hay una segunda cuestión que es clave. Y lo tercero es que también es una experiencia igual emocionalmente súper fuerte, porque eh, quiera uno lo quiera o no, eres extranjero. Extranjero es como esa sensación de extrañeza total con aquello que te rodea. Entonces, claro, cuando tú tenías una vida en el fondo y te trasplantáis de un día para otro a otro lugar y tenés que empezar a armarte una vida de nuevo, es una sensación de extrañeza constante. Más todavía cuando estás en un lugar que parece un set de televisión, porque aquí Heavy. claro, no te fuiste a, no sé, pues, a Armenia, ¿cachai? No tenía idea. Esto es como un lugar que es familiar, pero extraño al mismo tiempo. Y eso tiene sus partes complejas también porque, como decíamos al principio, estáis fascinado por un lado, eres un privilegiado totalmente, entonces tampoco el hablar de esa parte más difícil también es complicado. Eh, Como que uno dice, pucha, me siento solo en Nueva York y alguien te dice como, puta, pero no, güey, pues, bueno, o sea, como, date una piedra en el pecho, y es verdad. Y yo te diría que entre esa mezcla, entre la fascinación, el agradecimiento y también los procesos emocionales, un poco nace años después, cuando yo estoy de vuelta a estos libros, a estos relatos. En el fondo, una forma también de decir, ¿cómo proceso yo todo esto que viví, que mezcla tantas emociones distintas? Eh, y la escritura es una forma de procesarlo. Algunas personas escriben terapéuticamente, yo escribo comedia como una manera también de ir trabajando o acercándome de manera más fácil a muchos de estos temas que a veces son súper complicados en otro tipo de registro. Sí. Eso te iba a preguntar porque, bueno, yo te sigo hace mucho tiempo y siento que la gente que te sigue ahora, como Rodrigo Mayorga, también pueden seguir en Relatos de un Chileno en Nueva York, en Instagram, en Facebook. Recuerden comprar el libro en Trayecto Books, que es la librería nuestra, en trayecto.cl. Siempre me quedé pensando que tus resúmenes, generaste una nueva onda de resúmenes, así como, bueno, viene el resumen de Mayorga, ¿cachai? Creaste un concepto que parecía así como, pero un resumen bien hecho, entretenido y rápido. Y eso la gente lo valoró y por eso hoy día tenéis 50.000 seguidores en tu red. Y creo que lo mismo te pasó con la escritura, porque empezaste a escribir y dijiste, bueno, uno nunca dice, soy bueno, sí, puede ser que sea bueno, pero uno no cacha hasta que cuando te empiezan a, oye, puta que está buena la historia, oye que está buena la historia, oye que está bueno tu resumen, oye que está bueno tu resumen. ¿En qué momento descubriste que eres un buen escritor, un excelente escritor, un excelente guionista? Porque esto es un guión, porque al final todos me dicen, pero no, si no es un guión, es un libro. No, es que esto es un guión. Esto se toma y se puede llevar a la pista. ¿En qué momento te diste cuenta que eres un buen escritor, cachai? Es raro, es difícil, porque uno pasa por etapas también. Entonces,
como que yo pienso, claro, miro para atrás y pienso en mi infancia incluso, y digo, claro, ahí yo escribía mucho, en lo que escribía resonaba, ganaba premios, como que la gente que lo leía como que conectaba con eso, que al final es un elemento súper importante. Pero también me pasó que yo escribí una novela de hecho en los relatos cuento la historia un poco como la termino de escribir, y con la que di botes 10.000 veces y la tengo metida en un cajón ahora Mm. porque no la lograba sacar y no lograba como conectar. Entonces, también yo creo que uno va pillando formas de escribir, pero también va pillando espacios y comunidades de lectores. Creo yo que quizás si algo me ha servido de los relatos, si algo me ha servido de esto, los resúmenes de Instagram, es un poquito a perderle el respeto a estos ambientes más doctos de los que también formo parte por la academia y por mis otras funciones, pero entender que al final a veces se sacrifica mucho en la comunicación en pos de, no sé si es la estética la palabra, pero en pos de calzar Mm. en ciertos patrones estéticos que son entendidos como lo que se debe hacer. Entonces, a mí me pasa, por Ya. ejemplo, que una de las cosas que siempre me impresiona más de los relatos tiene que ver con que los relatos salían, muchas veces yo lo escribía en el día mismo, entonces tampoco era un tiempo que yo tenía, no es que yo tuviera tiempo para sentarme, corregirlo 10 veces, mirar, buscar la palabra exacta y todo el cuento. Había algo de juego también, que es algo que yo no hacía como en la escritura. Uno en la escritura tiende a volver, a revisar, a corregir, a releer, que está muy bien también. Pero de alguna forma yo creo que eso me ayudó a soltarme un poquito y a asumir que finalmente también parte del proceso tiene que ver con el timing, tiene que ver con la, no sé, con la velocidad, pero con llegar también a algunos momentos, con que en el fondo no toda lectura vale lo mismo en cualquier momento. Y es un poquito lo que pasa también con los resúmenes, que los resúmenes en el fondo Mm. yo digo, claro, yo podría dedicarle 4 horas más a cada uno y revisarlo y darle más vuelta y todo, pero yo también digo, chuta, los resúmenes no son mi día, no es mi pega, tengo que trabajar en mi otra pega para poder comer finalmente, para poder pagar las cuentas y todo el cuento. Entonces, ¿cómo logro hacer que calcen dentro de mi vida de una forma en la cual yo lo pasé bien? Y creo que esa es otra cosa que los caracteriza o que los asimila a los relatos. Ya, pero para, Rodrigo, está bien. Yo puedo entender eso. Y es validísimo y lo encuentro notable porque hay gente que escribe 2 líneas y las reescribe o las relee 10 veces, ¿cachai? Ese es tu talento y tu seguridad también, porque uno dice, sé que ya se fue. Si sale una pifia, filo, y tampoco me voy a poner a llorar por si sale una pifia, ¿cachai? Pero y el humor, weón. Porque esa es la parte más difícil, el cierre, ¿cómo le dicen los gringos? Se me olvidó el nombre ahora. El El, punchline. el clima, claro, es como, ahí yo como que digo, ¿no te pasa ahí el rollo ahí? Así como, "Uy, estará bueno este chiste, ¿no? O lo cierro por acá, o lo cierro por acá, o era lo mismo, era como, ya, se fue, está, lo escribí, listo. Se fue un poco, es que el chiste, o sea, de nuevo, como que pasaba eso. Yo en otras entrevistas, cuando me entrevistaba con Roberto Romero, esta es una de las primeras veces que me entrevistan como Rodrigo Mayor, así que es una maravilla esto. Eh, Me preguntaba y eso, como cuando descubrí que yo era chistoso. Creo que hoy día ya puedo decir, sí, soy chistoso, como que en realidad tuve dudas mucho tiempo, pero de alguna... Y en parte en Estados Unidos me sentía muy chistoso, pero porque los gringos son muy fome, entonces uno como que rápidamente lográis subir 4 niveles con un par de buenos chistes. Eh, pero de nuevo, yo también creo que el rollo del chiste era como, vamos echando, vamos viendo que funciona, vamos, y si no funciona, no funciona también. Como que yo Ujú. sé que hay relatos donde el chiste no ha funcionado, la punchline podría ser mejor, podría haberme demorado una semana más y haber encontrado una mejor todavía. Eh, pero al mismo tiempo uno dice, bueno, es un poco el costo, una cosa por la otra. Como que yo podría haber hecho esto únicamente en formato libro, te digáis como, y esperar un año y entregarlo y esperar y todo el cuento cuando, pero había otro público que también requería esa constancia, ese como ver la serie, digamos. Y eso también creo yo que, por eso te decía al principio lo del formato, creo que el formato es algo que no es menor cuando pensamos
cuando pensamos en este tipo de productos culturales. Un libro, unos relatos, un resumen, una cuenta de Instagram. Es como también el nuevo espacio de las redes sociales nos está permitiendo nuevas formas de interacción entre el lector y el escritor y el autor, sea de lo que sea. En mi caso, como te digo, además, sumaba con que muchas cosas chistosas me pasaron en Estados Unidos, entonces por supuesto que había bastante. Además, soy un consumidor de series cómicas, de sitcoms desde mi infancia, entonces también uno va aprendiendo y captando un poco el registro, cómo lográis la punchline como tal. Eh, y también es lo que me da risa a mí. Si yo creo que también hay una cuestión ahí como que yo me río muchas veces escribiendo esta weá, como estoy escribiendo y como que se me ocurre algo y me río yo, entonces como es una buena señal, digo yo. Si me río yo y pruebo un par y veo y todo el cuento, pero volviendo a eso, para mí una de las primeras cosas que importa, que me ha pasado con los relatos y con los resúmenes, ya que hacíamos el paralelo, es pasarlo bien haciéndolo. Porque no tengo ninguna obligación de hacerlo. A diferencia de otras cosas que a veces uno puede no pasarlo tan bien, pero que está sonado porque tenéis que hacerlo. Yo tanto los relatos como lo que hago hoy día en Instagram son cosas que podría parar el día de mañana y decir, ya no lo hago más. Eh, y no lo hago en parte porque, uno, me entretengo, eso en primer lugar, y felizmente porque en ambos casos fui descubriendo que resonaba en otras personas y que en el fondo le hacía bien, entre comillas, o le sumaba a otras personas también. Y ahí está la combinación, creo yo, ganadora. No, totalmente. Ya conozco muchas de tus fans eh, y ha generado eh, un amor porque efectivamente la gente lo pasa bien. Al final eh, tiene mucho humor. eh, yo voy el libro 4 y me he encontrado con muchas sorpresas porque el uno, el 2 y el 3 son distintos al último. Eh, lo cual lo hace como típica serie gringa, en verdad. Es como, no, pero ¿cómo, ¿por qué está metiendo esto? Es como, ¿pero por qué? Pero, bueno. Entonces, por eso hace que este libro sea adictivo, ¿cachai? Y genera todo eso que siento yo que tienen las series gringas. Hoy día me acordé también por la muerte de. Yo los nombres gringos, el De que Bob hacía la voz en Simon. off, heavy, fue como, pero bueno, yo vivía Full House y se murió, pero ¿por qué? ¿Cachai? Me imagino a la gente cuando diga, cuando leyó el último relato, o este Roberto Romero y te conoció, si soy, sí, soy yo, soy Rodrigo Mayorga, chileno, vivía allá y me vine acá y empecé a escribir estos cuentos, entonces, genera amor, pues, así funciona el ser humano también, entonces, pero uno no se la cree hasta que empieza a generar interacción y tú me contabas en ese tiempo que te llegaban 30 mensajes, 20 mensajes al principio, y era como, weón, ¿qué hago aquí? Y le contestaba de todo el mundo. Eso también, cuéntanos un poco tú también de tu fan club y esa buena onda que tú tenías de contestarle a todas y a todos, ¿cachai? Es que se fue desarrollando una comunidad también. Yo creo que había un elemento que siempre me estuvo ahí del juego propio de eh, esto es real o no es real. Yo creo que, sobre todo los primeros relatos, que cuando yo contaba un poco el arco de la búsqueda del departamento, me llegaron mensajes de personas como diciéndome, oye, yo tengo un departamento en tal lugar. Como que ahí ya era un poco como, sí, gente que pensaba que yo efectivamente llegaba en la noche a mi casa y escribía lo que me había pasado en el día. Eh, pero con el paso del tiempo yo creo que se empezó a conformar una suerte como de comunidad de lectores y de lectoras eh, que de alguna forma estaban siempre en ese juego de esto es verdad o no es verdad, quién es Roberto Romero, pero que estaban dispuestos y dispuestas a dejar esa pregunta de lado por el hecho de que las historias y los relatos resonaban en esas personas. Y en ese sentido fue súper lindo cuando hicimos el lanzamiento, en el fondo, del libro, de cómo se llama el 2019. Yo hice un primer lanzamiento como con mis invitados directos, tú estabas ahí en la librería en Trayecto Bookstore, cuando todavía no estaba ninguno de los libros y está ahí solamente los de relato. Eh, y claro, y fue un evento súper bonito, porque era
familia, amigos, gente que conocía mi historia, mi sueño de escribir y todo el cuento, y que llegaron ahí. Y después hicimos una firma al día siguiente. Ni siquiera fue el lanzamiento, la idea era como decir, ya, pongamos de 12 a 1 voy a estar firmando para quien llegue. Y por suerte estaban las sillas del lanzamiento el día anterior porque se llenó de nuevo la librería. ¿Te acordás? Era como yo me acuerdo. De hecho, este libro, el 4, trae un relato que yo escribí después de eso. Y me acuerdo porque al final, en la parte de las preguntas, alguien preguntó y dijo, oye, ¿vas a escribir un relato sobre este momento? Y yo dije, ¿sabes qué? Esto ha sido tan emocionante que tengo que escribir algo de este cuento y lo cuento más o menos ahí. Parecís tú, de hecho, justamente. Y creo que ahí fue muy impresionante porque llegó mucha gente. Segundo, llegó gente de fuera de Santiago, o sea, gente que viajó de Viña, de Linares, de Brígido. Rancagua, para poder estar en este espacio. Eh, y sobre todo ver la cara de la gente. Yo creo que allí había un cuento muy, muy impresionante, como sentir que había, como digo, algo en la historia que yo estaba contando, que a ellos les hacía, conectaba con un pedacito propio. Y yo creo que ahí estaba el cuento. Bueno, y a eso se sumaba, claro, que yo los comentarios los respondía. En el fondo respondía como Roberto Romero y contestaba cosas, nada, no, nunca una cuestión muy larga, pero en el fondo siempre como tratando de establecer esa relación. Y eso también fue generando que mucha gente decía, oh, me respondieron. También tú te das cuenta un poco cómo este mundo de las redes sociales es un mundo a veces súper de gritar al desierto. Sí. ¿Cachai? Entonces, Aprovechando eso, para que la gente haga preguntas, porque están llegando, yo también las tengo ahí, escríbanle a Robertiño, a Rodrigo, Mayorga, Romero, como quieran, aprovechen de preguntarle esas preguntas, que me gustaría saber, a ver si les puedo responder, para los que han leído los libros, o si no, preguntarle cualquier cosa. Hay unas preguntas bien buenas que te las voy a leer ahora, sorry por interrumpirte, pero que por favor pregunten, no, porque vamos, aprovechen vamos. estos Oh, momentos, son, son únicos como obvio. la firma o el lanzamiento que hicimos hace 2 años y medio. Aprovecho, aprovecho. No, sorry, te interrumpí, pues, sí, bueno, Ah, no, 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 lo que te está diciendo es eso, que yo creo, es que, bueno, y esto mismo, si al final, es que eso es lo que te digo que te permite esta cuestión, pues, si tú escribes un libro y después lo escribes solo en tu casa y lo lanzáis después y se vende y la gente lo lee y hay una que otra persona que tiene un espacio de interacción, que manda de repente le escribe al autor o a la autora, pero lo que te decía es justamente esto, que este espacio en las redes sociales te permite darte cuenta que hay otra persona ahí, ¿te fijáis? Te permite darte cuenta de que no estáis simplemente consumiendo un producto cultural, sino que también estáis estableciendo una relación con alguien. Y cuando eso mm, además ocurre, creo yo, con temas que son historias de personas, con temas que son educativos, con temas que son humanos en lo más profundo, hay cierta satisfacción que es difícil de obtener en otro lado. Entonces, a mm, mí me parece que eso también es algo que fue generando, como digo, esa comunidad lectora que algunos hasta el día de hoy, la otra vez, hice una firma ya en la feria del libro de Ñuñoa hace algunas semanas atrás, y llegó gente que estaba en ese primer lanzamiento, y mm, que se han descubierto ahora, en los últimos 2 meses, que Roberto Romero es Rodrigo Mayorga también, ¿no? Y que claro, sí, también hay sentimientos encontrados, sí, sí, fue un tema que yo siempre lo tuve, lo lo pensé, defendimos, lo defendimos. sí, siempre yo lo pensé, si chuta, ¿cómo? De hecho, parte de por qué el libro es con seudónimo, y eso me lo pregunta a la gente, ¿por qué cómo se llama el libro fue con seudónimo? Porque yo no quería spoilearle tampoco a esos lectores y esas lectoras que estaban viviendo de alguna forma esta historia. Nunca lo escondí, di entrevistas con mi nombre y todo, pero tampoco quería en la cara decirles Mm. como, mira, esto no es así y todo el cuento. Algo también tiene que ver con lo que pasa al final, no te voy a contar, porque eso sé que tú vas en el cuarto libro, entonces al sexto por eso, no voy a decir nada, pero hay varias razones, además. No lo haga. Oiga, están llegando algunas preguntas. Yo le pido a la gente que haga preguntas. Abajo hay un signo de interrogación. Un signo de interrogación abajito para que pinche ahí y escriba ahí porque es más fácil porque cuando escriben se me van. Pero aquí guardé una que me parece interesante de Vito Cato. Bueno, desde la Cato. Me trajo malos recuerdos ya. Pero bueno, nada que hacer. ¿De dónde viene ese sentido del humor?
Buena pregunta. ¿De dónde viene ese sentido del humor? ¿De tu familia? ¿De tu abuelo? ¿Fue magia? ¿Dónde viene? Yo creo que un poco de... hay algo medio adolescente también en eso, como esa lógica medio puber de estar echando tallas constantemente. Yo no me recuerdo, eso te digo, no tengo un recuerdo de haber sido particularmente chistoso de niño. Ahí Vito Cato dice, lo siento, ¿viste? Fue como te dijiste que te había sentido, te había traído malos recuerdos. Felipe es fan de Colo Colo, para que todo el mundo sepa que a eso se debe la situación. Eh, Sigamos conversando, estamos entretenidos. entonces, como te digo, yo creo que no creo que venga, pero sí creo que viene mucho de, como te decía, el consumo también de producciones culturales. Hay un movimiento norteamericano en ese sentido, como hay un tipo de humor que combina algunas cosas medio negras, combina también algunas cosas, ¿cómo se llama?, de chiste rápido. Lo que sí también te diría que es un humor que igual suena fome decirlo esto, pero igual hay que trabajarlo un poquito, en el sentido de que sea un humor, creo que es muy fácil caer en un humor que no sea humor y sea más bien burla. Y creo que ahí quizás hay sí un proceso que ha sido un poco más largo. Este humor es un humor que yo tengo con mis amigos de la vida, del colegio, de la universidad. Creo que hay algo, como digo, que viene de ese acto tiempo, pero sí Relatos ha sido un espacio para refinar un poquito el humor y decir, no te puedes reír de cualquiera. No importa, o sea, no da lo mismo de quién te rías ni quién soy yo cuando te ríes de alguien más. Como que también ahí se mete mi yo antropólogo, doctor en educación, que dice como, no, pues aquí hay elementos también de estructuras sociales que son súper importantes. Entonces, también creo que Relatos fue un espacio para poder decir, para poder un poquito jugar. Relatos fue un laboratorio también en este sentido, como de decir, eh, y por eso hoy día el humor político de alguna forma ha sido una suerte de camino lógico, porque finalmente el humor político supone siempre una risa hacia alguien que tiene poder, que es un poco la forma en la cual se desvela al poderoso. Que no es lo mismo Totalmente. que los 90 cuando los humoristas se reían de todas las personas oprimidas de la sociedad, pues, de las mujeres, de los homosexuales, de hasta los gangosos, ya no nadie se salvaba de esa cuestión. Creo que ahí hay una diferencia importante con respecto al humor. No, y sobre esa pregunta, sobre este tema, perdón, eh, yo soy periodista y me acuerdo que hubo un año que estudiamos documentales y nos hicieron leer un libro sobre cómo hacer humor o cómo hacer una teleserie, te explicaban. ¿Cachai? Tú nunca leíste nada de eso porque en verdad había una fórmula como en esta parte hay que cortarla acá y aquí rematar el chiste y aquí, porque te sale tan natural porque son 300 y tantos relatos. No es que no son 20, ¿cachai? Es que vi, como te digo, me vi toda esta serie atentamente. Yo aprendo mucho así también. No, como que aprendo mucho mirando lo que hacen otras personas, entendiendo la estructura, más que leyendo, o sea, no sé, pues a mí ahora me piden, de repente me han pedido notas para el de clínicos, así, lo único que yo digo, escucha, mándenme algo que haya hecho alguien antes, no para copiarlo, pero porque me es mucho más fácil ver la estructura cuando la veo con carne que cuando alguien me dice la parte A, la parte B, la parte C. Entonces, de alguna forma, ahí hay un juego yo me acuerdo, sí, por ejemplo, claro, en la época final escolar o inicio universitario, yo escribí un par de parodias, me acuerdo, de Harry Potter o de Friends ¿En que serio? circulaban por ahí en internet, te fijáis, con nombres ficticios, o sea, con seudónimos así totalmente, y de repente me encontraba con que alguien que conocía la había leído. Era una cosa que además a mí conectaba mucho con mi humor, entonces porque además es un humor muy pop. Entonces también hay un cuento ahí que uno dice, que te dice, pucha, bueno, el humor pop tiene el problema de que, claro, con el tiempo se va haciendo, es más fungible, porque hay referencias que en 100 años no se entienden de la misma forma. Pero para mí es un humor, el humor de referencia es un humor clave. Es un poco también de nuevo, porque supone sentirte que estás conectado con otro también, con otro que no es solo porque el otro se ríe, tiene tu mismo humor, sino que el otro también entendió, es como ese meme del Capitán América de entendí esa referencia.
De hecho, nunca se me va a olvidar que en el día del lanzamiento, esta firma que terminó siendo un lanzamiento, en algún momento yo partí primero muy sobrecogido, como que sin palabras. Después me fui soltando, al final estábamos perfectos y en algún momento el que solté totalmente fue porque hizo un chiste a propósito, pero con una referencia de algo que había pasado en los relatos. O sea, no fue un chiste, una referencia de Marvel, no fue con lo que estaba pasando en política, fue con algo de los relatos, que solo sabían aquellos que habían leído los relatos. Y la carcajada fue brutal, po. Y ahí yo dije como, puta, aquí hay un autor compartida. Y por eso Me el cagó. humor de la referencia pop para mí es tan importante en ese sentido. Qué buena. Oye, vamos a leer algunas preguntas porque si no después me van a matar. Dele, dele. Eh, Hay una pregunta, bien buena pregunta. ¿Recomiendas leer tus libros a menores de edad, 16 años? Sí, sí, yo diría que sí. Eh, O sea, la persona que más menor que conozco es mi sobrino, que los leyó como a los 11, 10, 11 tiene mi sobrino. No me estoy pensando cuánto tenía cuando los leyó. Y la verdad es que se partió de la risa y le encantan y todo. Igual, obviamente, ahí las conexiones familiares influyen, pero yo diría que sí, de todas maneras, 16 de todas maneras. No un libro que tenga, a menos de que usted no quiera que su hijo lea Garabatos, que tiene mucho, pero nada terrible. Así que, no, sí, Ni humor 16. blanco. No, La verdad es un que humor, como digo, es un humor que lo puede encontrar si ve Friends o ve alguna serie. Si ya ve series, definitivamente es un libro que le va a gustar. ya, pregunta. ¿Se puede partir por el 4, luego el 3 y entender igual bien todo? Pregunta Cristian. Sí, a No. ver, el libro funciona, sí, mira, el libro funciona con la misma lógica, digo yo, que funciona una serie. Si tú estás un día, en la época en que había zapping, y prendías la tele, y apareció un capítulo de Friends, temporada 5, uno lo podía agarrar, verlo, cagarse la risa, Irse. y después irse, y volver otro día, y agarrar uno que estaba 3 temporadas después, y funcionaba también. Uno podía engancharse la temporada 5, empezar a ver y después decir, chuta, tengo que volver para entender algunas cosas, y también funciona. O, que es más mi estilo, uno podía pillar esto y decir, tengo que ir al principio para hacer la secuencia completa. Lo que sí tienen los libros es que tienen todo del libro 2 en adelante tienen un previously al principio que un poquito recuerda algunas de las cosas que han pasado, de modo que la gente igual un poco refresque y también permite entender algunos de los puntos centrales de la trama. Entonces, en ese sentido, sí, se puede leer. Yo, claro, no es lo que más recomiendo, porque en el fondo, si uno tiene la posibilidad de partir por el uno, mejor partir por el uno, porque, sobre todo porque los cliffhangers, los finales de los libros, que generalmente te dejan Felipe me reta, como Felipe los lee en libro, me reta cada vez que termina uno, porque me dice, Juan, ¿cómo me dejaste así? Y ahora tengo que esperar hasta el próximo. Él no sabe que esta es una táctica para que la editorial lo siga publicando. Y porque no puede dejarlo a medio. Imagínate, la ansiedad que me produce a mí esto y que yo soy el editor, weón. Saquémoslo, weón, ya, hagámoslo de más tiro. No, Es no una se puede, táctica. weón. Es una Mira la táctica. parte política. No puede Oh, ser, ¿por eres, qué no? Entonces, eres- entonces, en ese sentido diría, claro, sí, eres- siempre la recomendación es partir por el uno, pero claro, si a uno de repente, no sé, pues me regalaron el 3 y me voy a la playa y me lo puedo leer, sí, sin ningún problema también. sí. Y va Eso a es un descubrir mérito, algunas weón. cosas, sí. Eso hay que decirlo, un mérito. Es que no, es que no, es verdad. Yo recomiendo leerlo del uno, el 2, el 3 y el 4, pero efectivamente pude agarrar cualquier relato y entenderlo y reírte. Y eso es francamente notable. Yo encuentro que es muy difícil. Y voy a esto porque hay una persona que te pregunta, ¿cuál es tu comedia favorita En este de te esas diría, noventeras? sí, sí, yo creo que Parks and Recreation es una serie gringa que es una suerte de spin-off de The Office. Yo la vi antes que The Office. The Office me gusta mucho también. Eh, pero es una maravilla. Hay que aguantarse la primera temporada, sí, porque la primera temporada es bien mala, pero como yo soy obseso, me la habían recomendado, la empecé a ver y la seguí viendo. Y me cuesta dejar una serie a la mitad. Y después se vuelve una comedia que yo encuentro, ese como te digo, eso es lo que encuentro una comedia brillante, como humor muy inteligente y al mismo tiempo que mientras la vais viendo te vais enamorando de los personajes. O sea, yo lo pasé muy mal. Además, bueno, la serie además la vi en Nueva York, entonces además se conecta con estas cosas, pero el Mm. final fue
para mí fue terrible, fue perder un grupo de amigos que ya se iban, ¿te fijas? La recomiendo mucho. ¿Hay que aguantarse la primera temporada? Sí, es cierto, pero ya de la segunda en adelante es una serie sobre una especie de una oficina de una municipalidad en un pueblito perdido en Illinois, notable. Y Y pasan realmente, puras weas. no, maravillosa para entender además el mundo norteamericano, ese otro mundo norteamericano, el mundo del pueblo, el mundo de las comunidades chicas. Ya, buenísimo. Me lo imagino totalmente, bueno, esas, esas ciudadelas, weón, que hay en Estados Unidos y que uno no cacha nada, pero bueno. ¿En qué fecha escribiste el último relato ¿En y qué? cuántas veces, en qué fecha escribiste el último relato y cuántas veces lo reescribiste sabiendo que era el último? Qué buena pregunta. Buena, lo escribí fue en noviembre, fue inicio de noviembre. No me acuerdo la fecha exacta porque estaban pasando demasiadas cosas en mi vida muy intensas, digo, de las intensidades más grandes de las que se pueden vivir, y no solo una, eran como dos o tres en ese momento. Así que no tengo la fecha exacta en este momento. No lo escribí, yo diría que no lo reescribí mayormente. En general, los relatos yo tendría a sentarme, escribirlo no tengo el cuadernito acá porque lo guardé, escribirlo en algún cuaderno a mano, y luego hacía una pasada al computador, al fondo en la transcripción al computador hacía algunas correcciones y hacía algunos elementos, y generalmente y otros más volvía una tercera vez para hacerle una revisión final, que no tuviera ningún error, chequear algunas palabras. Y el último capítulo no fue tan distinto de eso. Quizás lo puedo haber Pero, releído 2 veces, pero en vez de una, pero pues ya, y yo le agrego la pregunta que hicieron. Y la emoción, weón, cuando dijiste ¡pim! no, ¡Oh! es una locura. Es una locura. O sea, no, es de loco. Esa cuestión es como apretada y es como cresta. Y ¿Pero qué? después, Pero ¿pero qué? ¿Fumaste? ¿Lloraste? Weón, ¿qué hiciste? Yo me emociono, yo imagino esa weá. Yo que soy fan, digo, weón, me imagino el guionista, lo mismo weá, cerrando Friends, todos llorando, la weá. sí, no, celebramos acá en la casa, hicimos una cuestión ese día especial, como ¿cómo se llama? Con la Valo, mi pareja, hicimos una cuestión grande así nosotros. Pero ahora, en este caso yo diría que el momento fue porque terminar de escribirlo, después hizo un live previo a cómo se llama, a que saliera esto, y en el fondo después fue, ok, Facebook, Instagram, clic, clic, publicar, y ese publicar, que es además como termina el primer relato, porque el primer relato es literalmente un estado de Facebook que termina diciendo como publicar. Entonces, ese momento final de decir publicar y esto salió, y ahora está disponible, y todo el mundo sabía que era esa hora, porque tenía esto que salía una hora especial y todo el cuento. Sí. No, ese momento es para llorar, o sea, botáis un par de lágrimas, porque eso, pues te despedís también, pues, te despedís Oh. de gente de personajes bueno, uno que es uno finalmente, que te ha identificado, eh, y es toda una historia también. O sea, al final, lo que yo digo siempre, cada relato es una pequeña historia, cada 10 relatos es un arco, que es una historia mayor, cada libro, que es media temporada, es una media temporada, una historia más grande, cada 2 libros es una temporada completa, que es una historia más grande, pero los 6 completos arman una historia completita, que para mí es la que yo me fui dando cuenta en el proceso que era la que quería contar. Oye, Y es, si me hubieseis dicho, weón, puta, yo hubiese ido, weón, te hubiese grabado ese momento para tu hijo, weón. Lo hubiese grabado. 16, así como las cámaras gringas antiguas, la como cachó que arriba salía el rojito, dando vueltas. Sí, no, 16 de noviembre. fue una locura, y como te digo, un momento muy loco también. Entonces, pero fue muy lindo, es muy lindo ese ¿Pero tenéis momento. guardado una foto ese día? ¿O solo el relato? ¿No tenéis guardado como No, la foto? no, todo el relato, todo el relato y los comentarios después, que están Bueno, ahí. eso quedó guardado, obvio. Sí, pues sí, eso está Para que ahí ahí. tu hijo lo vea y diga, Juan, tuvo un papá famoso. Bueno, quizá en ese tiempo, anda a saber qué va a pasar. Eh, pero, pero, como le diría, yo conozco harta gente, por suerte conozco a harta gente y yo le decía, hay personas que
que ojalá Boric esté mirando este live para que te llamen a ti y llamen a mi hermano chico, weón, que son weones que deberían estar en el gobierno. Siempre he dicho que deberían ser parte, por lo menos como asesores, por último. Y son cabros demasiado geniales, weón, que tienen esa chispa. Bueno, tú conoces a mi hermano chico, no sé si lo conocí en verdad, pero este weón es muy parecido a Sí, ti, no. son tipos, son weones muy, eh, yo digo esa genialidad, porque uno puede tener una personalidad, pero estos son genialidades. Y eso es lo que tienes tú, que tiene mi hermano también, que tiene una fundación y, y ven otras cosas que la gente no ve. Pero bueno, no sé por qué dije esto, pero lo tenía que decir en algún momento, ¿no? Como que hasta yo me emocioné pensando en ese En ese publicar, momento. weón, que debe haber Bueno, sido un mar de emociones, weón. Así eh, que yo sé que estaba ahí porque yo tengo tu clave en la red y vi como veo último post y yo dije, pero ¿qué está haciendo este weón? Me quería me tapar weón, para no leerlo. sí. No, además que es un Pero, relato es un relato, sí, yo ese relato me pegué una lágrima escribiéndolo. Es un relato muy. Y que ya lo venía masticando hace harto tiempo. Entonces, yo diría. Y eso es muy loco también, cuando te imagináis, bueno, con los relatos me pasó. Hay algunos momentos en los relatos que yo ya años antes ya tenía claro que ciertos relatos que yo sabía que iban a llegar en algún momento y que tenían que llegar así, que tenían que iban a pasar de esa forma. Obviamente el último uno de ese tipo de relatos. Entonces creo que hay un par de momentos en la historia donde llegar a ese momento, cuando decís llegué, como llegué a esta cuestión que soñé y que sabéis que podría no ser, porque tú sabéis que esto se basa en redes sociales, que podría después no leerlo nadie más, ¿cachai? Como que, y no, y sigue, y sigue, y sigue. De nuevo, son razones para estar agradecido también. Creo que ahí eso es bien, bien clave, ¿no? Agradezco lo de la genialidad y agradezco todos los elogios, pero también creo que siempre es muy importante reconocer que a veces no basta eso porque la vida es contingente, porque a veces pasan distintas cosas y cuando uno llega a esos puntos y dice, chucha, pude, con lo mío y con lo externo que jugó a favor, eh, yo creo que lo primero que hay que hacer es dar la gracia. Eh, mm, a lo que sea, al cosmos, a quienes son creyentes, a Dios, a la existencia, a la historia, me da lo mismo, pero esa sensación de agradecimiento, yo creo que eso me pasó. Yo diría que ese fue con ese último relato, como una sensación de agradecimiento muy, muy potente. y aparte esto es como, en su momento así como que ya está el uno, alguien preguntaba qué life es este, bueno, estamos hablando del libro de Rodrigo, está el uno, está el 2, está el 3, están perpetuos, están en la biblioteca, están en la librería, están online, están en Facebook, están en Instagram, están en papel. Eh, eh, no sé qué hora es, te calculo que ya, oh, no puede ser. Bueno, siempre pasa lo mismo. Pero podemos extenderlo un poquito más. La gente sigue preguntando. Yo siempre creí que estos tipos de personalidades como la tuya son las que porque nadie te conocía al principio, po. Al principio era Roberto Romero, escritor, y después la gente te conoció y dijo, weón, lo amo más. O sea, claro, fue como que fuerte, pero la gente empezó a tener un doble amor, así como amo al escritor, pero también amo a Rodrigo, y así que por eso no quería ir como mezclarlo. Esa weá debe haber sido muy difícil para ti. Tú no lo querías hacer en un principio, pero bueno, terminamos en esto. Sí, no, pero como te digo al principio, para mí había un tema ahí mi rollo era, siempre yo tuve ese sentimiento encontrado como de decir, esto lo estaba escribiendo con seudónimo sin haberlo dicho, entonces estaba esa sensación, ese juego que era muy entretenido, y yo después decía, puta, no me siento, no puedo ponerle en la cara a la persona como, esto era así, yo estaba aquí en Santiago, entonces esa yo diría que fue mi razón para no querer mezclarlos como tal. Ahora, dado que lo otro se empezó a desarrollar, y terminó, por un lado, terminaron los relatos y por otro lado, Rodrigo Mayorga, se hizo un poco más público también. Y mucha gente me ha escrito últimamente, me decía, oh, yo te leía, oh, no puedo creer que tú fueras Roberto Romero, ¿cachai? Como, ya bueno, es Eso, inevitable eso, y está bien. eso, cuéntame eso, como weón, ¿eras tú? ¿Pero Sí, me ha cómo? No puede pasado un ser, pero montón. Porque de repente subo, ¿cachai? Subo la historia y alguien me dice, bueno, de hecho, o sea, te voy a contar una más sabrosa, te va a gustar más todavía.
estábamos en una cuestión de pega la otra vez, estaba como en una comida de un grupo de mi equipo de investigación, y conversando, echando la talla, no sé qué, empezamos a hablar de redes sociales, empezamos a echar la talla por los seguidores, todo el cuento, y de repente No. una de mis amigas del grupo dice, no, pues este además escribe unos libros, ¿qué? No, los relatos de un chileno en Nueva York. Y otra de las compañeras del equipo, que llevamos trabajando meses juntos, me dice, no, weón, tú eres como, yo leí esa weá hace 2 años cuando vivía, weón, en no sé dónde, ¿cachai? Y se dan muchos esos momentos, como claro, de cruzar a la persona o al otro personaje, ya uno no sabe quién es, pero con este otro, y la gente dice, chucha, claro, pues, bueno, ahora entiendo, y es muy rico también, porque de nuevo vais cachando como hay una suerte de sinceridad muy profunda puta, me pasaba esto cuando te leía, ¿cachai? O qué impresionante descubrirte acá, como se rompen paredes. Y así me ha pasado con un ejemplo aquí en Instagram, que me escribe de repente, me dice, hoy no puedo creer que eras tú, como que gente que me seguía a los dos lados y después descubrió que era, ¿cómo se llama?, la misma persona. No, ha sido de descubrimientos múltiples. Esto es como descubrir la mano, puta que me puse viejo. ¿Cómo se llama? La mano de Garfield, ¿no? ¿Quién es el que mostraba la mano nomás? No, Doctor Claw, en el Inspector Gadget. Doctor Gadget, Doctor Gadget. Esta es referencia, pop. ¿Y a todo esto mostraron alguna vez ese personaje, no? Nunca, yo creo que no. Yo no lo vi nunca al menos. ¡Ay, qué Pero terrible, weón! era malvado, sí. Voy a tener que buscarlo en Google ahora, a ver si mostraron, si alguna vez existió una imagen. ¿Qué, Yo creo, cómo yo creo que juegan, no. Yo creo que no. cómo juegan con nuestra cabeza? Sí, Bueno, terrible. Rodrigo, eh, tremenda conversación. Voy a cerrar con una pregunta, pero bueno, para los que nos están viendo ahora, estamos con Roberto Romero, Rodrigo Mayorga, él es autor de esta genialidad, Retos de un chileno en Nueva York. Ya vamos en el número 4 que acaba de salir. Está precioso el libro, lo editó Trayecto. No, está en Gran verdad, está editorial. increíble. Está increíble el libro, está muy bueno, muy fácil, cómodo, la letra es preciosa. La verdad que lo recomiendo, lo pueden comprar en trayecto.cl, en Trayecto Bookstore, en Busca Libre, donde quieran. Está en todas las librerías de Chile, Antártica, Feria. Los queremos mucho y te quiero hacer una pregunta complicada, pero me tienes que decir ahora ya, no. ¿Cuál es la portada que más te gusta? La que más me gusta, yo creo que es la última. Yo creo que es la última. Es que ese oso es espectacular. Ese oso Ese, es como payaso, ese oso es payaso para la casa. Sí, sujetándolo ahí, no, además que la experiencia de los osos, bueno, yo no quiero spoilear nada, la gente lo tendrá que leer cuando lea, pero los osos es una cuestión, mira, yo digo que los chilenos hay dos cosas que nos impactan cuando llegamos. Si llegamos a Nueva York, lo primero que todo el mundo le impacta, las ardillas. Todos que han vuelto locos con las ardillas, después de 4 años estáis chatos, no queréis ver más ardillas, porque son como ratones bonitos, pero al principio es una locura. Y lo otro es encontrarte con un oso. Esa cuestión, yo creo que ver un oso es como, bueno, de nuevo, está en una película, no podéis creer que esto sea cierto, ¿cachai? Es Entonces, ese demasiado oso tierno, lo güey. refleja muy bien. No vendría nada más para que la gente lo lea en el libro mismo, pero es una experiencia Pero hay que decirlo que preciosa. está. Yo te puedo apostar mi vida, weón, pero lo apuesto acá, lo firmo, por favor, Melissa, fans que está ahí escuchándonos. Oye, tenemos como 40 personas conectados todo este rato. Eh, em, Cuando hicimos el 3 weón, quedamos locos también. Dijimos Navidad, weón. Bueno, Pasa que está muy cerca el 4 y el 2 nos cagamos de la risa con cara de, weón, que estoy haciendo aquí. Y el uno nos cagamos de la risa como diciendo, weón, es que, mira, tengo que reconocerlo. Hacer estos libros, puta, no tienen precio. Es demasiado entretenido. Cambiamos no, la portada, le ponemos el color, weón. David nos vuelve loco, pero lo volvemos loco, pero esa cara, dijimos, hagamos que el libro uno sea una cara así como, porque lo más seguro que otro editorial hubiese dicho, no, hay que poner a Roberto feliz, o no sé, está en New York, pues weón, puta, un privilegiado. No, con cara de algo pasó aquí, weón, estoy en New York y no estoy tan feliz, ¿cachai? Y bueno, pegó, pues, pegó, así que bacán. Oye, ahí no sé quién escribió, dicen que parece que la mano del doctor sí efectivamente se vio la cara de la persona, del personaje, parece. mira, vamos a tener que buscarlo. Vamos a tener que Vamos a tener buscar que eso. buscarlo. O si no, buscar a esta persona que escribió que no alcancé a ver quién es para interrogarlo.
Para Así que, preguntarle qué vio, qué había consumido sí, cuando vio eso. ¿dónde lo vio? ¿Dónde lo vio? Bueno, amigazo, la verdad que lo pasamos bien. Espero que a la gente le haya gustado. Le ponemos harto corazón a esto. Por eso lo hacemos hasta ahora, para que ustedes en vez de ver noticias, weón, y ver muertes, vean una conversación entretenida. Así que Y nada, yo pues les puedo, y gracias. yo les puedo resumir, Felipe, mañana yo puedo subir un resumen de la política mañana, así que para que... Eso. Debe ser un resumen de los libros también. Y nada, para cerrar, bueno, ¿por qué hay que leer estos libros? Porque son la vida misma también. Les va a pasar eso cuando los lean y lo van a pasar bien. Que eso. Estos libros son, en verdad, para leer en todo el año, porque en el invierno, viste, como nosotros somos editorial, no, en el invierno hay que leer a currecaíto, pero yo siento que si me decía un libro para la playita, son estos. O sea, Sí, totalmente. Y no, yo, no, no sé. yo diría más, va a sonar como que uno de los que quiere vender más libros, pero es la verdad. Yo creo que ahí sí que hay que llevarse más de uno, porque si te vas con uno solo a la playa, como que se te va a acabar muy rápido, porque se leen No, así, totalmente. se leen muy, muy rápido. Eso es Así. verdad. No, no puedo esperar. Ya, por mi caso, yo voy a subir este live a Trayecto, tú también, a tus redes, a Relatos de un Chileno, porque los pobres no lo tienen. Yo lo voy a subir a Trayecto Bookstore también. Porque a tus fans de Relatos de un Chileno en Nueva York, weón, Es que están bueno, casi es todos parte de acá, la po. vida. No, si se han venido todos para acá, No sí, yo. sé, no. No sé si todos, pero bueno. Es que no, pero ya, lo vamos a hacer ¿Sí? allá también. Lo vamos a hacer allá. Hay varios, sí. Ha habido movimiento. No, además, pues, obviamente se va a mezclar. Ya, amigo mío, te mando un abrazo y, te aviso aquí que ojalá, escríbeme ahora, si tienes cojones, para que el próximo sábado hagamos una firma, pues, antes de irme de vacaciones, hacer una firma en trayecto, po. Ya, pues, estaría buena, a ver si la gente se anima a ir. Está ahí la línea 6. Te escribo para que pillemos fecha. Sí, porque siempre lo podemos hacer los sábados, ¿cachai? En la mañana, es una buena hora porque la gente va como más relajadita, eh, y no ha ido re bien a esa hora para como seleccionar Ya, gente. Si no, lo hacemos un jueves a hora pic y mala cueva nomás. no, Y pero el ahí sábado en la estamos. mañana no tengo nada más que hacer. No, tengo De cuidar al perro, la guagua, desayuno a la señora, puta la weá. Ya, todo, pero ya, hablemos. Te escribo. ya amigazo, amor y paz. Chao, chao. Cuídense, saludos a todos, chau chau.